Mos, una persona cualquiera puede aplicar la expiación si le explico cómo es y de qué trata, o tiene que estudiar el curso necesariamente. Interesante pregunta, querido Jano. Muy interesante pregunta. Mira, me quedé de a 6 así. Vamos a ver. Una persona cualquiera, puede aplicar la expiación si tú le explicas cómo es y de qué trata. O sea que si tú llegas como experto de la expiación, Jano, y vamos a suponer a mi sobrino Camilito, ¿sí? Mi sobrino Camilito tiene 16 años, al chamaco le interesa únicamente los videojuegos, no le gusta nada de esto del tema del curso de milagros, de hecho se molesta mucho cuando yo le hablo del curso. Tú podrías ir con mi sobrino Camilito, Jano, y explicarle cómo se aplica la expiación y de qué se trata, o mi sobrino Camilito tendría que estudiar el curso a huevito. Bien, creo que aquí el ejemplo te puede dar algunas indicaciones. Cualquier persona no. Mi sobrino Camilito no le interesa nada que en este momento a sus 16 años, que no sea jugar, que no sea debatir, criticar y sobre todo reformar al mundo de manera política. Tiene sus inclinaciones políticas, él se cree marxista, no sabes cómo le encanta estar mamando al Diego Rusarín, todo el tiempo está ahí, y que Diego Rusarín, y que Diego, bueno, ¿cómo le harías, querido Jano, en el supuesto que tú fueras un experto de la expiación? ¿Cómo le podrías explicar? Bueno, pienso que el primer requisito, amigo, es que haya interés, no por tu parte, sino por mi sobrino Camilito. Si a él no le interesa, ¿cómo podría aplicar la expiación si de entrada no le interesaría escuchar qué se puede hacer con este tema? Estudiar el curso de milagros tampoco. Así que tal vez el primer punto, Jano, sería que hubiera interés. ¿Pero interés en qué? ¿Quiénes son las personas que les interesa la aplicación de la expiación? ¿Quiénes, Jano? De manera generalizada, los que quieren vivir la paz. De manera particular, los que estudian el curso de milagros, porque un budista le interesa la paz, pero ¿tú crees que a un practicante del budismo le puede interesar aprender a cómo se aplica la expiación cuando tienen ellos también sus propias técnicas como la reencarnación? ¿O un practicante de respiración vipassana le interesaría aplicar la expiación cuando tiene su propia técnica? Tal vez sí, tal vez no. ¿A un sacerdote católico le interesaría que tú le explicaras, o un experto de la expiación, cómo se aplica? Un sacerdote católico que tal vez ya sabe que él simplemente ocupa su línea sacramental para poder lograr entonces la absolución de sus pecados. ¿Qué no acaso en la religión católica, por ejemplo, absolverte pecados implica algo que representa, por ejemplo, para ese aspecto, que hay una realidad de ofensa a Dios? Y en el caso de la expiación nunca existe la ofensa. ¿Cómo le podríamos decir al sacerdote católico, al que está aquí arriba en la iglesia de Santiaguito Apóstol, al Padre Pedro, cómo aplicar? Y dice por aquí el Mamut, explíquele usted, hombre. Eso quisiéramos, querido Mamut, pero el padre se pone bien Mamut, bien Mamut. Entonces, ahora el otro punto, querido amigo, veamos, ¿la expiación se aplica o se acepta? ¿Se aplica o se acepta? Se aplica o se acepta. ¿Cómo se aplica la expiación, querido Jano? Esa es una buena pregunta que yo quisiera hacerte a ti, si es que tú conoces cómo se hace, porque nunca he visto que se aplique la expiación. Lo que sí he visto en el curso de milagros es que se acepta. Aceptaré la expiación. Hay todo un tema en la lección 139 para que se te diga cómo aceptar la expiación, pero dice para mí mismo, no dice para otro interesado, solamente para mí mismo. Con esto se acaban todas las decisiones, pues con esta lección llegamos a la decisión de aceptarnos tal como Dios nos creó. Es decir, la expiación es aceptarme como Dios me creó, no como un cuerpo, no como un topil, no como un tarugo, sino como Dios me creó. ¿Cómo me creó Dios? Para aceptarme de esa forma. Eso es la expiación, aceptar exactamente como Dios me creó. Esto se lo puedo compartir a Camilo
a Camilito? ¿Le interesaría a Camilito aceptarse como Dios lo creó? Porque a lo mejor desde ahí podemos ver que hay una aplicación de la expiación. Pero primero tengo que empezar yo, querido amigo. ¿Yo me acepto como Dios me creó? Bueno, Dios no me creó culpable, y si me sigo culpabilizando quiere decir que no me estoy aceptando la expiación. Más que aplicarla, aceptar. Y lo quiero separar de esa manera muy a propósito para poder ver un contraste. ¿Qué soy? ¿Aceptador de la expiación o aplicador de la expiación? ¿Qué es lo que soy? Lo único que se te puede pedir es tu aceptación, pues lo que eres es algo incuestionable. Quedó establecido para siempre en la santa mente de Dios y en la tuya propia. Está tan lejos de cualquier duda o de que se cuestione, que preguntarse lo que debe ser es prueba suficiente de que crees en la contradicción de que no sabes aquello que es imposible que no sepas. Solo se me está pidiendo la aceptación de la expiación, querido Jano, no la explicación y aplicación de la expiación para los demás. Quizá el curso de milagros solo nos está simplificando el trabajo. Se me está pidiendo que yo la acepte, no que me convierta en un promotor de la expiación, vendiendo folletos y tocando a la puerta. Hola, ¿ya aceptó la expiación? Permíteme dejarle este folleto donde están los 5 pasos para poder entregar a la expiación y poderse liberar de su sufrimiento para siempre. Ya sabe que 144,000 son los únicos que aceptarán la expiación. Tal vez no se nos pide eso, querido Jano. Tal vez no. ¿Qué es lo que se nos pide únicamente? Aceptar la expiación para mí mismo. Que de hecho es una de las cosas que hace el obrador de milagros. Veamos. Te liberas cuando aceptas la expiación, lo cual te permite darte cuenta que tus errores nunca ocurrieron. Solo puedes aceptar la expiación dentro de ti liberando tu luz interior. Y luego dice aquí algo interesante, Jano. El que todos acepten la expiación es solo cuestión de tiempo. Si es verdad que el tiempo pondrá las cosas en su lugar en relación con la aceptación de la expiación, ¿será necesario que yo le tenga que explicar a alguien cómo aplicar y aceptar la expiación? De todos modos, esto va a suceder, de acuerdo a lo que dice aquí el curso de milagros o lo que yo entiendo. Dice, tal vez parezca que esto contradice su libre albedrío, dada la inevitabilidad de la decisión final, pero en realidad no lo es así. O sea, aquí nos dice que todo el mundo, a huevo, aceptará la expiación en algún momento. Hasta Camilito. Todo. Si esto es verdad, que dice en el capítulo número 2, en la sección número 3, el altar de Dios. Y sigue aquí, la única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo. Tu pregunta es, ¿una persona cualquiera puede aplicar la expiación si tú le explicas cómo es y de qué trata? ¿O tendría que estudiar el curso necesariamente? La palabra expiación es un tecnicismo dentro del curso, pero hay que entender que nos habla acerca de un plan estratégico de deshacimiento de errores para recordar que somos tal como Dios nos creó. Tal vez la palabra no es la que se pueda popularizar, sino la experiencia de la aceptación de la expiación. Por ejemplo, Jano, ¿cómo vivirías aceptando la expiación? Piensa un momento. ¿Qué cosas harías en tu vida como aceptante de la expiación? ¿Habría algo diferente? ¿Se podría notar algo en ti como persona o practicante que aceptó la expiación? Si aceptar la expiación representa que no hay errores de percepción, sino que te percibes en amor, tal vez tu manera de expresarte a los demás sería muy amorosa. Y aunque yo no sepa que aceptaste la expiación, yo como externo a ti, yo como persona que de pronto nos topamos en la calle, yo no sé de curso de milagros, yo no sé que tú sabes curso de milagros, pero tú caminas, te desenvuelves, hablas, te expresas, te vives como un aceptante de la expiación. Entonces yo podría acercarme, oye Jano, qué feliz te ves. Yo me acuerdo hace unos años que no te veías de esa manera, te veías ansioso, preocupado, no sabía si estabas enojado o estabas meditativo, pero ahora te veo feliz, en paz contigo. ¿Cómo hiciste eso, Jano? Me interesa estar como tú. Entonces, ahí
Tal vez tú simplemente le podrías decir, pues mira, lo único que tienes que hacer es que cada vez que cometas un error, desde la parte más amorosa que hay en ti, corrígelo. Perfecto. Listo, lo puedo hacer, sí, ya. No dijiste la palabra expiación, solamente le dijiste que si comete un error, eso no lo hace culpable, sino que puede corregir su error y que tú le puedes ayudar. Es más, si te equivocas, yo te ayudo a que las cosas mejoren. Eso también es la expiación. ¿Aplicada? Tal vez. Pero la persona que te pidió ese apoyo quizá no necesita estudiar el curso de milagros. Por eso me quedé reflexionando en esta pregunta, querido amigo. ¿Podría yo con estas ideas llegar a una conclusión? Cualquier persona podría aceptar la expiación aunque no usemos esas palabras y no conozca el curso. Si nosotros nos convertimos como en canales de aceptación de la expiación, en los que nos mostramos a los demás desde la visión de cualquier error se puede perdonar, no hay nada que temer, no hay por qué estar preocupados, no hay por qué tener ansiedad, no hay por qué ser enemigos, sino ahora todo lo contrario, expresarnos como una sola familia, como una experiencia de unión, tal vez estaríamos ayudando a que los que no están estudiando el curso de milagros puedan empezar a cuestionarse los aspectos que les impiden experimentar el amor. Pero lo que sí he notado es que al principio tiene que haber interés. En este sentido, con mi sobrino Camilito, pues aunque a él le guste algunos otros temas, yo me comporto como aceptante de la expiación, como un canal expiatorio, si lo decimos de esa manera, en el término del curso de milagros, con él, sin esperar que él tome alguna postura en algún momento, sino que lo trato a él como si ya hubiera aceptado la expiación y pudiera vivir de una manera libre y feliz, y que entonces yo pueda relacionarme con él como un hermano, en amor, en paz y sin juicios. Aunque a veces es difícil, cuando me pone el Diego Rusarín, digo, ay no, aquí sí necesito practicar de nuevo la expiación. Pero, al final, cualquier persona podría aceptar la expiación. El practicante del curso de milagros podría ser un aplicante de los principios de la expiación. Pero explicarle a alguien cómo funciona la expiación tal vez no sea suficiente, sino más bien cómo puede vivir eso. Porque si todo fuera explicaciones, las cosas serían tal vez mucho más simples con los libros que explican mucho. Pero aquellos que no les gustan las explicaciones, sino tal vez experimentar directamente, quizá les interese verte a ti como aceptante de la expiación. ¿Qué te parece, querido Hanna? Ahí está.